Unimed Podcast. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Hoy en jueves de Voces en Finanzas. Vamos a mantener una conversación sobre la gestión del capital humano con un invitado sumamente interesante. Con ustedes, Omar Luengo. Gracias, muy amables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de compartir aquí con ustedes y en la universidad. Yo igualmente, igual de contento de estar aquí contigo. Primero que todo, me gusta hacer una presentación sobre los invitados. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No solamente aquí en el podcast, sino qué haces en tu vida profesional. Cuéntame un poco sobre ti. Bueno, lo primero es que tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Metropolitana y ahora sirvo como profesor en posgrado. Excelente. Obviamente dentro de la materia de gestión de capital humano, que es una materia que se dicta para todas las maestrías y todas las especializaciones. Esta materia es una materia muy apasionante, la cual tendremos tiempo de desarrollarlo. Soy enamorado de los números, pero particularmente en el tema de gestión de gente. Algo que nos permite mantener actualizada la materia es que servimos al sector productivo dentro y fuera de Venezuela para lo que serían herramientas tecnológicas que apliquen a la gestión humana. Y eso entonces nos permite traer material, actualizaciones, estadísticas, buenas prácticas, no solamente de empresas venezolanas, sino también fuera de la frontera venezolana, porque tenemos la fortuna de trabajar para 24 mercados fuera de Venezuela. Excelente, excelente. Aparte, pues, das clases aquí en la Universidad Metropolitana por parte del posgrado. Esa vena docente, esas ganas de dar clases surgieron por un gusto, por una necesidad, por no tengo otra opción para dónde agarrar. Cuéntame cómo empezaste a dar clases y por qué. Lo interesante de esto es, yo creo mucho en el tema del conocimiento. El conocimiento es una de las pocas cosas que cuando se comparte se multiplica. Sí. Y algo que necesita nuestro país verdaderamente es poder compartir conocimiento para prepararnos para los desafíos presentes y futuros. Y si ya estamos en la economía del conocimiento, este es el principal aporte que yo puedo hacer para la nación. Creo mucho en este tema, sobre todo de ayudar a crecer a través del aprendizaje. Esta es mi forma filantrópica de devolverle a la sociedad todo lo que ha hecho por mí. Y eso es algo que me apasiona muchísimo. Sin dejar de mencionar que esta universidad particularmente, en esta universidad encontré a Mari, a mi esposa actualmente, a la cual adoro. También tuve la oportunidad de conocer a mi socio, con el cual ya tenemos 11 años de relación y hemos establecido una relación súper fructífera que hoy es un alimento para más de 16 familias, entonces podemos aportar dentro de la sociedad y por supuesto no hay nada más hermoso que enseñar. O sea, para mí lo ha hecho toda mi familia, todas mis tías, viene en la sangre. O sea, también viene de la sangre y por herencia también, por esas ganas de, digamos, seguir el hilo familiar, por así decirlo. Comentaste que tenías un socio que conociste aquí en la Metropolitana. Claro. ¿Son socios dentro de la empresa? Porque nosotros, el servicio que prestamos, hicimos una sociedad. Luis, tuve la oportunidad de estudiar con Luis, un profesor que les aseguro que les va a encantar su materia. ¿Luis qué? Luis Maturén, da clases también en posgrado. Y junto con él desarrollamos esta hermosa sociedad que nos permite atender a varios clientes dentro y fuera de Venezuela. Excelente, buenísimo. Bueno, como mencioné al principio, vamos a hablar sobre todo sobre capital humano, gestión de capital humano. Antes de empezar, vamos a decir que yo soy un ignorante completo del tema. ¿Qué es el capital humano? ¿Para qué sirve? ¿En dónde sirve? ¿Cómo se come eso? La materia o el curso que hemos preparado para el posgrado, que como mencionamos no solamente alimenta a lo que serían todas las maestrías, sino también las especializaciones, forma parte del ciclo básico, se enfoca principalmente en darles herramientas al que no, así como existió, por ejemplo, finanzas para no financieros, esto sería algo así como recursos humanos para el que nunca manejó gente o vio materia. Okay. Usualmente cuando yo comienzo el curso pregunto quiénes han visto por lo menos una materia relacionada con gestión de gente. Y la verdad es que salvo aquellas personas que vengan del área administrativa, prácticamente nadie. Nadie. Y lo aprendemos a los golpes. Sí. Lo aprendes trabajando con recursos de verdad, con dinero de verdad, o en el peor de los casos, inclusive imitando comportamientos de algunos líderes que no necesariamente fueron los mejores. Entonces, esto es una forma segura de darle herramientas al profesional para que pueda gestionar gente y lograr objetivos a través del talento. Claro, y eso también puede incluir para aquellos líderes de empresas o para aquellos líderes de grupo, porque entiendo que las herramientas de capital humano no solamente aplican para líderes, sino también para personas miembros del mismo grupo, de la misma familia laboral. Claro, algo que hemos descubierto es que una
forma que ha encontrado el sector productivo venezolano de mantener a su equipo actualizado siempre lo ha hecho a través de la formación. Algo que pudiésemos asegurarles dentro de este curso es que al líder de la organización le vamos a dar herramientas. Llámese el líder de la organización a toda aquella persona que tenga personas a su cargo. Y dentro de esta ecuación, algunas cosas, te revelo algunas cifras. Nosotros hemos hecho estudios donde descubrimos que 7 de cada 10 líderes aseguran en el sector productivo venezolano que lo más difícil es trabajar con gente. Ah, bueno. Lo más difícil. No hablan de dinero, y eso en nuestro país ya es complicado. No hablan del tema tecnológico. Lo más difícil es trabajar con gente. De hecho, me he encontrado con gerentes que me dicen, a mí me encanta ser gerente, me encanta el salario que tengo de gerente, estacionarme donde se estacionan los gerentes, comer lo que comen los gerentes, pero no quiero manejar gente. O sea, es sumamente complejo hoy en día manejar gente. Sí. Un CEO en promedio dedica el 70% de su tiempo a atender conflictos entre personas. Si eso le pasa al CEO, ¿okay?, que va entre el 30 y el 70% de su tiempo, dependiendo también de la madurez de su equipo, claro, imagínense lo que ocurre más abajo, con el líder de segunda línea o con el supervisor inmediato de un personal base, entre otras cosas. Es verdaderamente un desafío trabajar con gente. Y en gestión de capital humano nos enfocamos en eso. ¿Qué herramientas le podemos dar? Lo hemos actualizado de tal forma que cuando el estudiante venga, tenga un kit de herramientas que después pueda aplicar inclusive al día siguiente dentro de su organización, lo cual es altamente valorado. Claro, claro. Y hablando justamente del valor que puede influir en las personas luego de haber aprendido, luego de haber adquirido esas herramientas, ¿cómo puede una empresa medir el valor del capital humano en sus trabajadores o en sus líderes? Algo que es común en este tema de medición es que usualmente se mide, por ejemplo, por la rotación. Okay. Y aquí les menciono algunas estadísticas. Hemos hecho estudios en Venezuela donde estos estudios nos han permitido identificar que después del salario, este estudio se llamó ¿Por qué te vas? Le preguntamos al egreso voluntario, a la mal llamada renuncia voluntaria, es decir, el egreso que se fue y a ti te dolió que se haya ido, ¿okay? Es decir, que no querías terminar la relación laboral, sino simplemente el empleado se fue o abandonó el trabajo. Le preguntamos a más de 1,000 egresos, y esto lo hicimos en el 2021-2022, y le preguntamos, ¿por qué cambiaste de empleo? Obviamente el tema relacionado con lo monetario es el principal driver. 5.3 de cada 10 venezolanos del sector productivo cambiaron de empleo por la mejora salarial. Esto es universal. Por ejemplo, si yo hiciera este estudio, también aparecería, por ejemplo, en España, pero en España es solo el 13%. En Venezuela es 1 de cada 2 cambian de empleo por la mejora salarial. Ok, está bien. ¿Puedo hacer algo con la mejora salarial? El diferencial cambiario, pago en dólares, pago en bolívares, eso es algo complejo. Pero el segundo motivo de rotación, y es aquí donde nosotros nos concentramos, es relación con mi jefe. 1 de cada 4 venezolanos del sector productivo cambió de empleo por la relación con su jefe. Wow. Entonces, allí tenemos un enfoque. Si no puedes hacer nada con la primera variable, lo que sí tienes que garantizar es controlar la variable 2. Claro. Que el 25% de la gente cambie de empleo por la relación con su jefe es algo que verdaderamente tenemos que atender. Y lo más espeluznante de todo esto es que nunca se van solos. Cuando una persona se va, mucha gente se lleva a otros. Claro. Te pasa que desalojan todo un departamento. Se llevan hasta el aprendiz INSE muchas veces. O sea, se lo llevan todo. Se fue, no sé, el que te maneja las redes de infraestructura, alguien técnico. Se va y después se lleva al otro. Se lleva entonces al DBA, que es el de base de datos. Se lleva entonces al chico que maneja soporte. Nunca se van solos. 4 de cada 10 venezolanos cambiaron de empleo porque alguien que tenían adentro lo recomendó, porque un amigo o un familiar les dijo que se fueran. Claro. Es decir, se los lleva a otro sitio. Justamente tengo una amiga que ya es docente, quisiera reservar los nombres, y ella trabajaba en un sitio pues donde justamente con su jefe la relación no era la mejor y también había un tema salarial. Era un montón de cosas por las que simplemente decidió irse, pero además fue como una decisión de grupo. O sea, ellos eran como 7 amigos, por decir un número. Sí, entonces no lo hicieron todos al mismo tiempo, pero entonces se fue una y a las 2 semanas se fue el otro y a los 3 días se fue el otro. Entonces, yo supongo también la perspectiva del jefe o del supervisor recibiendo 7 cartas de renuncia en mes y medio. Y que no es sencillo reponer las vacantes. Claro que no. No es sencillo. Claro. O sea, hablamos... Y lo lamentable de esto es que quien sufre es la gerencia media. La gerencia media es el rompeolas de todo esto y es el target en el cual nosotros apuntamos a darle herramientas. Gerencia media, supervisor inmediato. ¿Cómo le das herramientas a esa persona para que pueda hacer lo mejor que pueda con relación al ambiente de trabajo? Esto no significa que seamos permisivos, sino que generen respeto, que inspiren. Esas son herramientas que le damos. Y lo más curioso de todo esto es que dentro
de la forma en la cual hemos diseñado el curso de gestión de capital humano es que trabajamos con asignaciones por grupo, también permitimos el tema híbrido. Hay múltiples formas de evaluar el contenido o la calidad, o sea, garantizar que el estudiante se lleve un aprendizaje, pero lo que quiero resaltar de todo esto es que tenemos que dar herramientas en un ambiente seguro que le permitan, en este caso, al estudiante de posgrado, llevarse algo que pueda aplicar al día siguiente en su lugar de trabajo, enfocado principalmente en esto. Por ejemplo, la clase 2 que nosotros dictamos, la llamamos interacción confiable, es una clase de feedback. Esto es algo que deberíamos de aprender en pregrado, deberíamos de aprender en las primeras materias. ¿Cómo dar un feedback? O recibirlo inclusive. Claro, ok. Y ahí nos damos cuenta que hay N cantidad de oportunidades. Parecía como si hubiésemos estado hablando mal en toda la vida y aquí descubrimos cómo ser, por ejemplo, duro con el desempeño y blando con la persona. Porque la excelencia no tolera grises. O sea, por ejemplo, tú no puedes decir esto está medio hecho, o está bien hecho o no lo está. Eso es ser duro con el desempeño, pero blando con la persona, sin necesidad de atacar al sujeto. Okay. Estos son simplemente herramientas que parecieran obvias del día a día, pero que no las hemos aprendido en ningún otro sitio. Y en esa misma, perdón, en ese mismo, digamos así, discurso o feedback hacia la persona, el comentario puede ser sutil o suele ser directo, pero no tan golpeador. No sé si me explico. O sea, a la hora de dar el feedback, ¿es recomendable ser completamente claro o disimular un poco y bordear el comentario? Para poderte responder esta pregunta, tengo que hacerlo tal cual como lo haría en clases. Y la primera pregunta que tengo que hacerte es si viste Game of Thrones. Sí. Ok, entonces eres de mi raza. El mundo se divide en dos tipos. Los que vieron Game of Thrones y los que no. Ok. En la primera temporada se reúnen mi personaje favorito, Tyrion Lannister. Ok, sí. Estamos de acuerdo. Ese es el mejor de la serie. Sí. Y está hablando con Jon Snow. Ya sabemos que no es Snow, pero bueno, no vamos a spoilear mucho esto. Después entramos en ese tema. Después ahora, hablamos sobre spoilers. En esta discusión ocurre algo muy interesante. Ellos están debatiendo y Jon cita al que considera su padre, Ted Stark, y le dice, mi padre acostumbra a decir, todo aquello que esté antes de la palabra pero quedará anulada por el pero. Es muy cierto. Entonces, en el feedback pasa exactamente lo mismo. Esto es un tema de, ¿cómo decirlo?, de estilos. A mí no me gusta mezclarlos. Por ejemplo, si tú le dices a tu pareja que la quieres muchísimo, pero que me encantaría que no me dejaras en azul cuando lees mis mensajes, ¿con qué se queda tu pareja? Con que la estabas dejando en azul. No con el que te quiero muchísimo. No con el que te quiero muchísimo. Entonces, yo no los mezclo. Mi recomendación es no mezclarlo, pero hacerlo limpio. No atacar a la persona, sino atacar al desempeño. En el desempeño puede ser duro, porque las cosas están bien hechas o no lo están. ¿Ok? Entonces, allí sí puede ser duro, pero evita atacar a la persona. Esas herramientas se ven en la clase 2. Y quiero decirles que es una clase en donde en un ambiente seguro estamos practicando una serie de profesionales y usualmente la efectividad es menos del 30%. Para un feedback adecuado. O sea, muy poca gente sabe dar feedback. Sí, y esas son cosas que deberíamos de ver. No te estoy diciendo con esto de que yo sea un especialista en comunicaciones, porque yo creo que son pocos los que pueden considerarse especialistas en la materia de comunicaciones principalmente. Pero tienes más herramientas que puedes compartir. Necesitamos herramientas para la gestión del talento. Y la verdad es que no hay forma de lograr resultados si no nos concentramos en la gente. La gente es la que produce el resultado. Tarde o temprano tenemos que caer que la gente es el centro del negocio. Es así. Así de simple. Una de las dudas que tengo es este enfoque, evidentemente, está asociado con Venezuela. La sociedad venezolana, los trabajadores venezolanos necesitan aprender o necesitamos aprender a tener herramientas sobre la gestión de grupo y la gestión del capital humano. ¿Qué necesidades has visto tú? Después hablamos sobre cómo se cubren, pero ¿qué necesidades has visto que necesitan cubrirse, valga la redundancia, en Venezuela? Lo primero es elevar nuestro nivel de efectividad, definiendo efectividad como aquella persona que es capaz de hacer que las cosas sucedan. Okay. Si estuviésemos en otras latitudes, pudiésemos darnos el lujo de detenernos a replantearnos cosas, pero en Venezuela no hay tiempo para eso. Todo es un trote activo. En una semana pasan cosas que deberían de ocurrir en años o en décadas en cualquier otra sociedad. Entonces no tienes tiempo, no tienes capacidad de poder sobrellevarlas. Entonces, una de las cosas en las cuales tenemos que enfocarnos es cómo mantenemos certidumbre en un ambiente de alta incertidumbre dentro de nuestros equipos de trabajo. Y para reducir la incertidumbre, obviamente esto se genera a través de la certidumbre. Y la proteína de la certidumbre es la comunicación.
Nos enfocamos mucho en qué comunicar. Ahora, también es importante señalar que tenemos que aprender a qué medir, cómo medirlo, cómo medir objetivos, cómo enfocarnos en las competencias, entendiendo que el desempeño de un individuo está sujeto por dos cosas: qué hace y cómo lo logra. Bajo esas premisas elaboramos esta materia. Este curso ha sido diseñado en cómo podemos lograr que las personas logren resultados no solamente a nivel individual, sino a través de su equipo. Okay. Porque todos administramos gente. Puedo ser un analista, pero manejo entonces un proveedor. Y así sucesivamente. Es decir, todos en algún momento necesitamos o vender una idea o hacer que las cosas sucedan a través de otros. O incluso ser docente y tener un grupo de estudiantes. Eso es lo más complejo. Para mí una de las cosas más complejas, pero también apasionantes porque son retadoras. Exacto. Y tienen que existir equilibrios. No todo puede ser... si entendemos que los motores que te motivan a tomar decisiones o es desde el amor o es desde el miedo. Tenemos que encontrar un equilibrio. No puede ser aquí un pura sangre, porque ambas tienen sus desventajas. Si solamente promueves desde el amor, probablemente alguien te tome el cabello y siempre está abusando de ti. Exacto. Y si lo haces desde el miedo, también produce problemas. Porque no genera respeto, por ejemplo. Despiertas emociones negativas para matar el efecto. Ahorita sé que los vanguardistas en el tema de psicología no lo llaman ahora como emociones negativas o positivas, sino de otra manera. Pero lo que quiero decirte es que para matar el efecto de esas emociones no placenteras necesitas la presencia de muchas emociones placenteras. Entonces, si tú despiertas solamente emociones de ese estilo con tu equipo de trabajo, solamente vas a trabajar bajo lo coercitivo. Y una vez que lo coercitivo es vencido, entonces ahí se acabó la magia. Claro, claro. Dentro del liderazgo, importante en una empresa del docente que lidera un grupo de estudiantes o acompaña a un grupo de estudiantes, ¿qué habilidades blandas consideras tú que son indispensables? O que son indispensables o adquirir o desarrollar o mejorar. O haber nacido con ellas incluso, porque hay gente que tiene un talento nato para, por ejemplo, la comunicación. O hay gente que tiene, no sé, coméntame tú qué... Definitivamente existe una gran diferencia, y ahorita la acabas sutilmente de mencionar, entre lo que es un valor y lo que es una competencia. Un valor es una conducta requerida. Por ejemplo, un valor dentro de mi organización es vocación para servir. Okay. Dentro de mi organización tenemos que tener vocación para servir. Yo diría poder contratar o inclusive desvincular personas que no pregonen con ese valor. Cuando digo un valor, es una conducta requerida en todo el mundo. Desde el chivo más chivo de la organización, si esto lo ven en otras latitudes, es la persona de más alta jerarquía, hasta el pelapapa junior. Si lo ven en otras latitudes, esto sería población base. Estaríamos hablando entonces que esto debe estar presente en cada uno de ellos. Obviamente, la forma de evidenciar esto se hace de diferentes maneras. Claro. No es lo mismo medirle vocación para servir al CEO de la organización, vocación para servir a la persona que te ayuda con la limpieza, pero ambos deben de tener vocación para servir. Eso sería un valor. Okay. Eso debería de venir de casa de la persona que esté contratando. Okay. Ahora, en el tema de las competencias, una competencia se define con querer, saber y poder hacer algo. Una persona es competente cuando quiere, sabe y puede hacer algo. Y pasarás a ser incompetente cuando o no quieres, o no sabes, o no puedes. Bajo esta premisa, aquí lo que tenemos que definir es qué cosas yo puedo desarrollar, como es el caso de las competencias, y qué cosas no. El principio de Peter, algo en lo cual hablamos constantemente en nuestra clase, te dice que una persona tenderá a crecer mientras sea competente dentro de la organización y tenderá a crecer y tenderá a no crecer o a alcanzar su máximo nivel de incompetencia, y allí deja de crecer automáticamente. Cito el principio de Peter porque lo que quiero decir con esto es, usted puede estar años trabajando en una organización, pero eres promovido, automáticamente pasas a ser incompetente. Entonces, ¿qué competencias desarrollar? Y aquí respondo directamente a tu pregunta. Trabajo en equipo, básicamente... Indispensable. Compartiendo, o sea, cómo tener un propósito compartido. Cómo hacer que las personas se muevan en función a un propósito compartido. Esto es fácil de decir, difícil de lograr a nivel organizacional, porque cada departamento, cada individuo tiene sus necesidades. ¿Okay? Entonces, el trabajar bajo un propósito compartido, que todos sepamos que el cliente es lo más importante dentro de la organización, que hay que vender, pero que también hay que cobrar, que hay que respetar los márgenes de ganancia, que hay que administrar un dinero que no es tuyo, que esa es la peor forma de gastar dinero. Cuando tú gastas el dinero que es de otro, lo más importante es el beneficio. Eso está explicado en las leyes de teoría de la economía. Entonces, ¿cómo administras tú un dinero que no es tuyo como si fuese tuyo, como si doliera que fuese tuyo? Eso es propósito compartido. Esa es una de las primeras competencias que buscamos desarrollar. Obviamente el liderazgo, de la cual hemos hablado muchísimo. La definición de liderazgo que nosotros utilizamos para esto es cómo ser un facilitador. El líder
tiene que buscar facilitarle el trabajo a las personas que tiene debajo de él. Así como nosotros deberíamos facilitarle la vida a nuestros clientes, el líder debería estar para facilitarle la vida a los que están debajo de él. Esto no significa, cuando me refiero a facilitarle la vida, es cómo hacer que ellos puedan lograr sus objetivos por sí mismos. Yo debería estar limpiándoles el terreno con las burocracias, con los obstáculos que existen dentro de la organización. Permitiéndoles acceso, por así decirlo. Correcto. También fomentamos el tema de la excelencia. Somos muy enfáticos en lo que es no solamente la orientación al detalle, al cuidado, sino que nos hemos acostumbrado, nos pasa a nosotros. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la evaluación dentro de una de nuestras principales plataformas es la gestión del talento humano. Una plataforma que llamamos PGT, que es el programa de gestión del talento. La universidad, de hecho, tiene ese servicio con nosotros. Y allí medimos entonces lo que estudiaron con Chavenato, es decir, los que nacieron no en el 2000, sino más atrás. Los que estudiaron con Chavenato, eso se llama evaluación de desempeño, ahora se llama gestión del talento. En la gestión del talento, nosotros buscamos medir no solamente qué hace la persona, sino cómo lo logra. Y allí mantenemos un equilibrio entre ambas. Claro, y para eso también hay que tener una meta clara y realista, porque muchas empresas quieren lograr todo en 2 días, o también, justamente este tema lo hablo muchísimo con cualquier persona, quieren hacerse millonarios con cualquier proyecto, cualquier mini trabajo que consigan por ahí. Entonces, parte de eso también es el realismo dentro de los proyectos, pues. Y a nivel corporativo, tú te fuiste a un polo, pero el otro polo, el otro extremo es no puedo hacer nada por la situación del país. Y eso sería entonces, me quedo tranquilo. Eso no existe. No, porque entonces el país completo estaría parado. Y siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, nuestros principales competidores en Venezuela no son competidores venezolanos. Son competidores colombianos, argentinos, que nos están soplando el bistec. Entonces tenemos que buscar la manera, o lo haces tú o lo hace otro, simple. Entonces, esos espacios vacíos siempre los va a llenar alguien. La economía, esa es la magia que tiene, que esos espacios vacíos del mercado se va adaptando a esas necesidades. Y si no nos adapta, y si no buscamos la manera de obtener resultados sin soñar, como fue el ejemplo que diste, o en este caso no haciendo nada, que es el otro ejemplo, no puedo hacer nada por la situación del país, bueno, entonces, nada, cerremos. El venezolano no se puede dar el lujo de ser pesimista. Te puedes dar el lujo de ser pesimista en Corea del Sur, en Alemania, pero en Venezuela no puedes. En Venezuela tenemos que buscar la manera de cómo lograr objetivos, entendiendo que las cosas no te van a salir bien a la primera. Exactamente. Ahora, mencionamos hace rato la velocidad con la que cambia pues las necesidades de una sociedad o de un país. Justamente la pregunta dice, en un entorno de rápido cambio tecnológico, ¿cómo debe adaptarse la gestión del capital humano para incluir habilidades digitales y adaptabilidad? Hoy el lujo, voy a empezar, la inteligencia artificial está presente y debería ayudarnos a facilitar el trabajo. La inteligencia artificial, los algoritmos, quitarnos ese trabajo periódico, rutinario. Por ejemplo, te doy ejemplos propios de nuestra organización. Una de nuestras principales plataformas, la más vendida fuera de Venezuela, es una plataforma de selección. ¿Okay? Sobre todo para organizaciones que se encargan de seleccionar en alto volumen. ¿Okay? No sé, de 100 ingresos mensuales en adelante, por darte alguna estadística. El tiempo que tiene que invertir un humano para revisar los CV, para recibirlos, para aplicarle ciertas pruebas psicométricas, etcétera, es infinito. Tenemos un cliente, por ejemplo, en Puerto Rico, que tiene 8 reclutadoras que se dedican el 70% a reclutar. El 70% de su tiempo. A revisar correos, a revisar currículums, a revisar perfiles. Sí, entre otras cosas. Y no solamente eso, que te respondan. Porque por cada semana que pasa, el candidato pierde el interés entre un 10 a un 15% de querer trabajar contigo. ¿Okay? Claro. Sobre todo si es un perfil escaso o apetecible o que otro necesite. Y no necesariamente estoy hablando de perfiles profesionales. Estoy hablando de cualquier perfil que pueda tener en donde exista mucha más demanda que oferta. ¿Okay? Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, la intención es que la inteligencia te ayude a desarrollar mecanismos que te permitan facilitar el trabajo, en este caso, una plataforma de selección. Sin embargo, no podemos perder lo humano dentro de todo esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos pasa de que estamos en un chatbox y estás desesperado por hablar con un humano?
Ujú. Y no descubres cómo hacerlo. No nos pasaba antes cuando llamabas para reportar alguna falla en tu teléfono. Y bueno, ¿cuál será la clave para que me pongan a hablar con la persona de carne y hueso que me va a resolver eso? No podemos perder ese detalle. Dentro del humano, lo humano va a pasar a ser lo nuevo VIP. Cuando a ti te atiende un humano, tú vas a decir, ok, Sí. estoy en un servicio VIP. Eso va a pasar. Es Como verdad. cuando la gente hace las cosas de manera artesanal. ¿Ok? Que este cuero ha sido cocido de manera artesanal. Y eso tú lo valoras muchísimo. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Está para facilitarnos el trabajo, pero su abuso puede traer también consecuencias. Al igual que toda nueva tecnología. ¿Ok? Claro. Todo depende del uso que le vayas a dar. Sí, y la saturación también es, o sea, es importante tener el balance. Me pasa, por ejemplo, cuando pido un delivery, porque soy mucho de pedir por delivery, y entonces tengo un chat con una IA en WhatsApp. Entonces, claro, es fastidioso cuando tengo alguna consulta sobre el producto que voy a pedir, porque entonces la IA no está programada para responderme eso. Entonces, claro, busco un número de teléfono que sea más humano para escribir o para llamar y no lo consigo. Entonces, al final, me tengo que calar la hamburguesa que la había pedido sin algo en específico por un producto que no sabía que tenía. Entonces, claro, ese trato VIP creo que es parte del balance Sí. que se necesita, porque, claro, no debería ser un trato VIP, pero tarde o temprano se va a volver. Por lo mismo, por lo del tema del delivery, si voy a pedir algún reembolso o si voy a pedir algún vuelto por un pago móvil o lo que sea, esas cosas suceden, pero es importante tener algún balance. ¿Hay alguna otra herramienta que consideras necesaria o, por así decirlo, inmediata? Dentro de las victorias tempranas que tenemos dentro del curso, más allá de ahorita de la que hablamos de, obviamente, de herramientas para el feedback, también te ayuda a conocerte mejor a ti para conocer mejor a los demás. Vas a descubrir cuáles son tus fortalezas, cosas que te motivan, cosas que valoras y cómo eso puede inclusive generarte sesgos. Tenemos inclusive clases que pueden estar asociadas a cosas éticas, morales, cómo manejar gente y, o sea, porque entra de todo. Lamentablemente trabajamos con humanos, para bien o para mal, y tenemos que entender que el humano trae consigo necesidades específicas, que tiene motivadores diferentes, Gustos diferentes. valores diferentes, gustos diferentes. Por ejemplo, hay muchas cosas que hoy son consideradas un trato inadecuado, pero en mi época Eran el día a día. y eran común. ¿Ok? Entonces, hoy esas son cosas en las cuales nos tenemos que mantener actualizados y tener herramientas de cómo procesarlas o trabajarlas. Eso lo vemos dentro del curso y lo vemos desde la práctica. El 70% del curso, en su definición, es práctico. Aprendemos en el salón de clases, en un ambiente seguro. Porque lo duro de todo esto es que si no lo haces en un salón de clases, que es aquí donde lo puedes controlar, el otro gran desafío es que lo terminas haciendo en tu lugar de trabajo, con presupuesto de verdad, con gente de verdad, con clientes de verdad. Claro. Veo que te has actualizado mucho con este tema, no solamente creo que por tu empresa, sino también por las clases que has dado, que justamente el mantener estudiantes hace que los profesores que me han comentado, uno se mantenga activo en ese sentido. No solamente supongo que has investigado sobre los temas, sino que también has hecho tú tus propios estudios. Sí. ¿Has hecho algo al respecto? ¿Qué has estudiado? Dentro de los estudios, a ver, ya hablamos de por qué te vas, pero también hicimos un estudio unos años después de que finalizó la pandemia. Al principio o durante la pandemia todo era el ambiente de trabajo, el home office. Y después hicimos otro estudio que se llamó Me Verás Volver. Y dentro de ese estudio, Me Verás Volver, empezamos a investigar dentro dónde se encontraba la efectividad del empleado, bien sea desde su lugar de trabajo, llámese la oficina, el lugar estándar, por así decirlo, o en un ambiente híbrido donde puede estar en la oficina y puede estar en la casa. Eso lo estuvimos investigando. Datos curiosos que inclusive pudimos contrastar contra otras latitudes, es que el nivel de productividad en Venezuela, en un ambiente híbrido, pudiese aumentar. Obviamente esto para una planta no aplica, Claro. ¿ok? O para una persona que es recepcionista, que es la responsable de abrirte las oficinas todos los días, pero el ambiente híbrido ayuda, entendiendo que todo es una relación de confianza. Porque muchas veces hemos sido víctimas de que cuando el home office se termina volviendo un día libre y más bien se vuelve estás conectado, puedes responderme. O sea, es un tema complicado, pero todo es un tema en base a la confianza. No, y a mí también me pasa cuando tenía clases virtuales o cuando tenía algún trabajo virtual, que entonces
inevitablemente estás en tu casa. Tienes gente en la cocina que tal vez y te llaman para, no sé, que busques una olla o lo que Tu sea. atención está 100% No estás 100% en el esto. trabajo. Tu sitio incluso no está 100% en el trabajo. Entonces, o quizás no es el adecuado tampoco. No tienes la internet, no tienes la silla, no tienes el espacio. Tengo una vecina que ella es psicóloga y ella hace consultas virtuales, pero entonces, claro, vive en un edificio, es normal que la vecina de arriba esté, no sé, colgando un cuadro. O que los vecinos de abajo estén peleando, que también puede ser una situación. Y es normal. O que ladre un perro. O que ladre un perro. Y no se le puede pedir al dueño del perro que su perro no ladre, porque está en su casa. Claro. Entonces es una situación complicada también el trabajar en la casa. Sí. Nosotros una de las cosas que se han facilitado ahorita dentro de la universidad es que ya contamos a nivel tecnológico con las capacidades que las clases pueden ser híbridas. A mí me encanta la clase presencial, sobre todo por el dinamismo que le ofrece. Claro. Y dentro del posgrado hay algo que es invaluable, que es el networking. O sea, el que tú puedas compartir con otros colegas, el que puedas formar grupos, el que le puedas ver a la cara, te ayuda a desarrollar a ti skills inclusive de negociación. Hay un montón de cosas que se hacen de esa manera. Pero la virtualidad también tiene sus ventajas. Muchas veces nos pasa, y entendiendo que nuestro target de estudiantes son profesionales que actualmente se encuentran trabajando, a diferencia de pregrado, que quizás no muchos estén trabajando, sino que estén dedicados específicamente a estudiar. En nuestro caso, en posgrado, muchos están trabajando. Son gerentes, por ejemplo, que no pueden dejar su oficina o que salieron tarde de un sitio y no tienen los 30, 40 minutos para llegar a clases. Claro. Algo interesante que también van a vivir ahorita es que en mi época, cuando yo vi clase aquí en posgrado, yo salía a las 10:30, 11 de la noche. Ahorita ya a las 7 ya terminamos. Empezamos a las 5:30 y ya a las 7 de la noche estás listo. Sí. ¿Okay? Creo que solamente hay un bloque horario que es de 7:15, 8:45, pero es en casos muy extremos. Pero esos son extremos, ya la mayoría ha sido achicada. Y hemos facilitado muchas herramientas. Hay algunos profesores que graban su contenido, yo no lo grabo, pero compartimos material de estudio. Claro. Hay N cantidad de herramientas, contamos con un espacio virtual para que el estudiante que tiene esas limitaciones pueda mantenerse al día. Claro. Y no perder la materia y, lo más importante, pueda valorar el conocimiento. Claro. Dentro de unos minutos vamos a empezar con una dinámica, pero quisiera hacerte una última pregunta antes de empezar con ella. Claro. Bueno, famoso dicho, como vaya viniendo, vamos viendo. En muchas empresas se trata de educar a sus trabajadores o a sus líderes sobre capital humano a medida que van trabajando. Y si bien es cierto que se llenan de experiencia y todo el trabajo va junto con la experiencia, hay muchas herramientas que se pierden en el camino. Claro. O que se enseñan muy tarde. ¿Qué beneficios trae, por ejemplo, el posgrado o cualquier estudio fijo antes de empezar con la gestión del capital humano que no te trae el ir trabajando a medida que vas aprendiendo? Lo que ocurre, quizás nuestros abuelos o inclusive nuestros padres tuvieron tiempo de madurar sus posiciones dentro de la organización. Era común que una persona estuviese 40, 30 años trabajando en una organización. Eso hoy en Venezuela, primero, es muy poco común y segundo, el crecimiento es mucho más acelerado. Anteriormente, una persona para manejar gente tenía por lo menos 10, 12 años de carrera dentro de la empresa. Hoy te puede pasar el mismo día que te metieron. O inclusive eres promovido al año, año y medio, y bueno, aplicando el principio de Peter, pasas a ser incompetente porque es algo nuevo para ti. El problema es que no tienes herramientas para esto. Lo que hemos descubierto, y nos lo han dicho en nuestros estudios, es que no nos enseñan a manejar gente. Necesitamos herramientas desde la práctica, no desde la teoría, desde la práctica, cómo manejo gente en situaciones reales venezolanas. Nosotros buscamos darle herramientas con situaciones reales venezolanas, ¿okay?, dentro de una especie de laboratorio social, para que tú sepas cómo enfrentarte a esto. Y no muchas de las respuestas las tengo yo, sino la tiene el mismo equipo de trabajo, ¿okay?, y donde se aplica una especie de intercambio de conocimientos y de buenas prácticas. No hay una respuesta definitiva o un solo camino para resolver una situación, mucho menos en el área social. Sin embargo, tienes herramientas y lo bueno es que lo aprendes en un ambiente seguro. O lo aprendes allí, o lo aprendes en la posición. Salvo que tengas un método para meter al empleado que acabas de poner como líder, no sé, envolverlo en papel periódico, meterlo dentro de una bolsa plástica para que madure, va a estar madurando en vivo. Claro. Va a estar madurando en vivo. Entonces, eso no existe. Y el madurar en vivo es con dinero de verdad, con empleados de verdad, con clientes de verdad. Con pellejo de verdad, porque al fin y al cabo, si falla la empresa, falla él, falla el jefe que lo puso en esa posición y falla el de recursos humanos que dio el voto. También. Fallamos todos. Todo el mundo pierde. Es una ecuación de perder. Pierde el cliente que perdió dinero probablemente en ese trayecto. Y el empleado se frustra.
No hay Claro. nada más frustrante que enfrentarse a desafíos a los cuales no estás preparado para abordarlos. Y sabiendo toda la responsabilidad que te cae encima, porque mientras más asciendes, más responsabilidad tienes y más Más impacta tus decisiones. más alto, o sea, hay un dicho que mientras más alto vuelas, más dura es la caída. Entonces, claro, mientras más arriba estás, pues el riesgo es más grande. O más gente manejas también. O sea, no También. necesariamente tenemos que hablar de que pasas a ser CEO de la organización, sino que, no sé, no manejabas gente y de pronto estás manejando 30 personas, 3 personas, 4 personas, todos con una realidad diferente. Y si no sabes lidiar con ese grupo, Es sumamente complejo y frustrante, nos lo dicen los estudios. Para lo que más me cuesta a mí es manejar gente. O sea, 7 de cada 10 líderes venezolanos del sector productivo dicen, es lo más complejo para mí. Manejar gente es lo más difícil. Y nosotros atendiendo este punto de dolor, hemos desarrollado el curso para darle herramientas para esto. claro, claro. Bueno, me encantó conversar contigo, pero ahorita vamos a tener una dinámica. La dinámica se llama Un Gru en la oficina. ¿Viste mi villano favorito? Claro que sí. ¿Las 4? No, 3 de las 4. Ah, ok. No he visto la última. Perfecto. Bueno, igual, la dinámica dice, en esta dinámica le presentaremos varios escenarios donde un trabajador, el cual tiene una actitud muy hostil en la oficina, tratará de salirse con la suya. Para enfrentar al villano favorito de la empresa, ustedes deben dar tips a los de recursos humanos. ¿Ok? Ok. Al de recursos humanos o al líder, porque al fin y al cabo, Claro, puede aplicar para cualquier persona que tenga personal a su cargo o un gurú a su cargo. Exacto, o que tenga un gurú a su lado. También puede ser miembro de un trabajador. Un compañero, de trabajo. Un compañero de trabajo. Ok, entonces vamos con algunas preguntas, ¿te parece? Claro que sí. Ese proyecto está condenado al fracaso. No tenemos los recursos, ni tiempo, ni personal para hacerlo. Es una pérdida de tiempo intentarlo. No hacer nada sería el peor de los fracasos. Porque nuevamente pasa en el tema comercial. O lo atiendes tú o lo va a atender otro. También es cierto que dentro de las frustraciones que puedan tener los equipos de trabajo, nosotros hicimos un estudio, se llama un estudio que viene de Dindex, mide el nivel de satisfacción de los departamentos, es decir, el nivel de satisfacción del servicio interno. Es decir, como un departamento de recursos humanos, por ejemplo, es evaluado por un departamento de operaciones. Ok. Cuando le preguntamos al equipo de ventas, y esto se lo hicimos a más de 900 vendedores en Venezuela, 7.6 de cada 10 dicen que lo más difícil, lo dice el vendedor, lo más difícil para él, más que producir la venta, es manejar la venta para que se produzca lo interno. Es decir, le cuesta más la burocracia interna dentro de la organización para producir la venta que la venta en sí mismo. Eso es un lujo en Venezuela que no nos podemos dar. Claro. Entonces, el punto es, ¿cómo hacemos que las cosas sucedan? Aquí es, algo que me encanta a mí, una cita de Henry Ford, dice más o menos así, la parafraseo. O aceptas las cosas como son o estás dispuesto a cambiarlas. Si estás dispuesto a cambiarlas, tienes que hacer lo necesario para cambiarlas. Pero si no estás dispuesto a cambiarlas, tienes que aceptarlas como son y no puedes quejarte. Bajo esa premisa tenemos que ver entonces cómo cambiar la situación. En Venezuela las cosas están dadas para que nos salgan bien a la primera. Probablemente tampoco a la segunda. ¿Y esto qué significa? Nos vamos a rendir. Imposible. Tenemos que hacer que las cosas sucedan porque o lo hacemos nosotros o lo va a hacer otro. Sí, lo más inmediato siempre va a ser buscar alguna solución o buscar por dónde meterse. Es que la excusa inclusive es placentera. El excusarse inclusive es placentero. El problema es que vivir bajo la excusa no te mueve. No te lleva a ningún lado. No es por ser negativo, pero el equipo de recursos humanos no está dando la talla. Sus errores nos están retrasando a todos. Este es el comentario del gurú de la oficina. Te lo cuento a través de una anécdota. Uno de nuestros productos más vendidos fuera de Venezuela son los estudios de clima organizacional. Okay. Y dentro de los estudios de clima organizacional, la política, la metodología que utilizamos nosotros para rankear un departamento, para decir qué departamento es mejor que otro dentro del clima organizacional, lo hacemos basándonos en el segmento del liderazgo. De las 54 afirmaciones que usualmente utilizaría nuestro estudio, 9 afirmaciones están enfocadas en el tema del liderazgo. Es lo más pesado en realidad. Y también nos basamos en algunos otros estudios que dicen que entre el 50 y el 70% de la percepción de clima que tiene un empleado dentro de la organización depende de la relación con su jefe. Es por eso que le damos tanto peso. Cuando sale este punto en particular, lo que ocurre es que yo le pregunto, al de recursos humanos, ¿cuántas personas manejas tú? Bueno, yo manejo 4. En realidad 3,5 porque tengo una persona postnatal. Ok, listo. Le pregunto al de operaciones, ¿y usted cuánto maneja? 85% de la nómina. ¿Quién maneja más gente? Entonces, asumir que todo es responsabilidad de recursos humanos sería ser miope bajo esta afirmación. La persona que más maneja gente es quien tiene más impacto
entendiendo que el liderazgo tiene un impacto entre un 50 y un 70% de la percepción del clima. Con eso respondería esa pregunta. Vale, y vamos con una última antes del cierre. Dice, he recibido una oferta irresistible. Me quedaré si igualan el sueldo y me dan el bono de retención. No es personal, es negocio. Pero necesito una respuesta antes de que cierre el día de hoy. No te voy a mentir. La mejor forma de aumentar de salario es cambiando de empleo. Porque nosotros invertimos más en atracción que en retención. Lo hacemos con clientes y lo hacemos también con nuestros empleados. Okay. Esto es un hecho, es una realidad del tamaño de una catedral. Ahora bien, no todo va a poderse solucionar con dinero. Okay. Hay estudios que demuestran que hay otras valoraciones. Te doy un ejemplo. Muchos empleados optan por quedarse en una organización por el seguro, porque en el seguro pueden incluir, por ejemplo, a sus padres o a su abuela, cosa que sería muy difícil quizás obtener en otra empresa. Tienes un salario menor, pero sacrificas esto. Algo que valoran muchos otros, y ahora más que nunca, y hay quienes lo definen como la nueva felicidad, o inclusive es un indicador de riqueza, es cuánto tiempo libre tienes para ti. Si el cambiar de empleo te quita esto, pudieses percibir inclusive que estás desmejorando. Okay. Entonces hay otras cosas que se valoran mucho más. Por ejemplo, este tema de la libertad de horarios no es lo mismo. La libertad de horarios se produce cuando ya eres senior en tu posición. En tu trabajo actual probablemente ya tienes experiencia, sabes cómo se maneja, conoces el mapa de poder y todo esto. Pero un trabajo nuevo tienes que comenzar de cero, vas a tener que dedicar muchísimo más tiempo para estabilizar. No te voy a mentir, el salario, o sea, en Venezuela necesitamos con urgencia aumentar nuestra capacidad de generar riqueza. Entonces el salario va a seguir siendo el principal driver. Pero hay otras variables y nos las dicen los estudios también. Sin duda, sin duda. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo porque hayas estado aquí conversando con nosotros. ¿Quisieras dar algún mensaje final, algo dedicado hacia el posgrado? Lo primero que me gustaría mencionarle a este nuevo estudiante son varias cosas. En mi época salíamos a las 10:30 y ahorita vas a salir a las 7 de la tarde. Eso ya por allí llevas una ventaja enorme. Lo segundo, y esto se los digo como estudiante de 2 carreras de posgrado dentro de la Metropolitana, el tema de la tesis, que anteriormente era verdaderamente un desafío poderla desarrollar. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza enorme. Ahorita a nivel de posgrado se transformó, se simplificó bastante, sin sacrificar lo que sería el contenido, la calidad del mismo. Estamos haciendo especial énfasis en que pueda ser algo aplicable dentro de la organización, que genere valor, que sea vanguardista, pero el tema metodológico se ha solucionado de una manera bastante favorable para este nuevo estudiante, entendiendo que ahora es un paper de 50 páginas. Entonces, eso que antes era una limitante y uno pensaba, wow, la maestría, el tema de la tesis, hoy lo hemos simplificado muchísimo, no solamente en pro de la calidad del contenido, sino en pro del estudiante y a nivel metodológico también. Y eso es algo que probablemente valga la pena mencionar. El tema híbrido. En mi época no existía ni ChatGPT, ni mucho menos teníamos la capacidad de grabar las clases, salvo que lo hicieras de manera clandestina. Pero ahora puedes contar con ese contenido, tienes un espacio, un aula virtual donde podría estar. La única forma, chicos, de crecer organización, de que tu valor profesional crezca, será exclusivamente si vales más profesionalmente hablando. Y esto lo vas a lograr a través de los estudios, no hay otra manera. Vale. Muchísimas gracias por haber estado aquí y muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon en un nuevo episodio de Unimed Podcast. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Speaker y Spotify como Universidad Metropolitana Podcast y en el canal Unimed de YouTube. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.